como se ha dicho, han sido 4 días de conferencias, 11 expositores del Perú, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Alemania, España, Lituania, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Hemos tenido a lo largo de las jornadas de entre 200 y 400 participantes en la sala, pero dado que se ha transmitido en directo por las plataformas de Facebook de la facultad y de la universidad, hemos tenido un alcance cercano a los 2.000 participantes durante las conferencias. Pero lo más importante es que las conferencias ya están en la página web de la facultad y van a servir para que miles más puedan verlas y ustedes mismos puedan repasarlas con los PPTs incluidos, con el detenimiento que estos temas merecen. Porque el objetivo, o uno de los objetivos que buscamos y buscamos con este ciclo de conferencias y otros que organizaremos más adelante, es precisamente motivar el debate, elevar el nivel del debate, incorporar a la academia en el debate y compartir conocimiento y experiencias como lo hemos hecho en estos días de una manera que creo que muy fructífera, como ustedes están señalando en este momento y a lo largo de todas las jornadas en el chat. Tuvimos a Mariuska Chocobar, quien nos habló de la experiencia peruana y nos habló de un enfoque en torno al ciudadano. Nos comentó los avances que se están haciendo en los diferentes campos, 5 o 6 campos que se están trabajando, los temas de gobernanza digital con los 3 dispositivos que tenemos en Perú. Y finalizó diciendo, hoy en día decir gobierno es decir gobierno digital, ¿no? Nuestro segundo expositor fue Miguel Ángel Porrúa, español, pero especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, quien habló de cómo se está dando este tema, este avance, estas experiencias en toda América Latina. Y podría resumir su conferencia con una frase, ¿no? Tenemos razones para el optimismo, pero hay mucho trabajo por delante. Y dijo que como región todavía estamos muy atrasados con respecto a otras regiones del mundo, ¿no? Planteó que la investigación es fundamental, pero también proponer, dialogar y colaborar en el tema digital, y consideró que hay 3 prioridades en ese orden. El primero, el reforzar la institucionalidad; el segundo, el cierre de brechas para todos; y el tercero, promover el talento digital. Preguntado sobre si el Wi-Fi gratuito debería ser considerado como un objetivo o como un bien público, señaló que en su opinión sí, pero que había que tener un periodo de caducidad. En la segunda jornada tuvimos como expositor a Juan Sebastián Gómez, presentador y coproductor del programa de cultura digital de la Deutsche Welle Enlaces, quien nos comentó un tema que resultó bastante debatible y sensible, sus investigaciones acerca de la legislación alemana para la aplicación de juegos de azar en Internet. Y nos habló con cifras muy precisas de cómo esta legislación ha tenido que perfeccionarse rápidamente como consecuencia de la pandemia, porque los juegos de azar que ya pueden generar, entre otros temas, asuntos de ludopatía y otros temas complicados, legales, ¿no? En la pandemia se han vuelto mucho más veloces, porque nos decía Juan Sebastián que la pandemia y la virtualidad que la pandemia ha provocado lleva a juegos de azar digitales sin pausa, lo cual es un elemento que acelera más el posible impacto en los ludópatas y en otros aspectos de la salud, ¿no? Y nos hizo interesantes reflexiones sobre cómo tratar el tema de los datos y su alto valor económico. Luego estuvo con nosotros Juan Ángel Morrejudo, director general de Administración Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha en España. Él nos habló también, como casi todos han hablado a lo largo de estas jornadas, del ciudadano como el centro de atención, pero el centro de atención teniendo en cuenta los datos, ¿no? Señaló que en Castilla-La Mancha casi el 50% de la población vive en zonas rurales, lo que hacía todavía mucho más desafiante este tema de la transformación digital y del gobierno digital, porque efectivamente en las zonas rurales el nivel de conectividad tiene especiales desafíos, ¿no? El objetivo, nos decía, es que cualquier ciudadano de Castilla-La Mancha o del resto de España, desde cualquier punto, pueda realizar cualquier trámite en la plataforma digital. Señaló como cifras de resultados que en 2020 habían tenido 72% de los trámites digitalizados y en 2021 ya tenían 90% de sus trámites digitalizados, ¿no?
Eh, Señaló otra reflexión interesante, que primero tenemos que ser una administración pública basada en los datos, y el problema consiste en convertir estos datos en servicios públicos proactivos y personalizados. Habló también del espacio ciudadano, que cada ciudadano de Castilla-La Mancha debe tener su propio espacio, tal como Amazon lo tiene, donde pueda ver, interactuar y ver sus trámites, sus comunicaciones que desarrolla con el sector público. Luego tuvimos a Jurgita Sarkovaitė, experta de Lituania, quien ya vive en nuestro país hace algunos años, quien nos habló de cómo desarrollar la innovación sostenible. Y digo que estos procesos de innovación fallan generalmente por 4 razones. Demasiado enfoque en ideas y poco en ejecución, demasiado enfoque en producto y no en resolver los problemas, demasiado enfoque en crecimiento y no en rentabilidad, y al mismo tiempo demasiado enfoque en rentabilidad y no en escalabilidad. Habló que hay 5 elementos de la innovación sostenible: una mente enfocada en desaprender, en aprender y en saber que no sabes, dijo; un equipo adecuado, procesos adecuados, una métrica en la medida que no se mide, no se puede mejorar, y las herramientas y metodologías de innovación. Y preguntada, en su opinión, cuáles eran los 3 desafíos para el Perú que ella, como ciudadana extranjera que vive en nuestro país algunos años, podía aconsejar, dijo: primero, hay que cerrar la brecha digital; segundo, hay que construir ecosistemas, redes de innovación, ser abiertos, explorar nuevas ideas; y 3, ser sistemáticos, no esperar los resultados de la noche a la mañana, porque esto es un proceso. Luego vino el doctor Moisés Barrio, de España, profesor de Derecho Digital, que nos dio una verdadera cátedra sobre el tema de la Carta Digital en España y cómo la Carta Digital tiene efectos en este momento en la economía y en todos los ciudadanos españoles. El profesor Barrio empezó haciendo un análisis histórico desde la Revolución Francesa de cómo habían evolucionado los derechos, y particularmente los derechos constitucionales y los tratados internacionales, y llegó en ese recuento histórico hasta la actualidad, señalando que es un proceso. Como proceso, los derechos, dijo, no aparecen todos de una sola vez, van apareciendo poco a poco. Entonces, hablando de los derechos digitales, nos empezó a mencionar algunos que ya existían y que están siendo perfeccionados en la Carta, y otros que están nuevos, que están reconociéndose recién como derechos. Derechos como el acceso universal al Internet, el derecho a la ciberseguridad, el derecho a los neuroderechos, vamos a decirlo así, el derecho a la verdad, el derecho a la seguridad física, el derecho a la portabilidad, el derecho a la desconexión digital, el derecho muy importante a la protección del menor en un entorno digital, el derecho a la identidad en el entorno digital, el derecho a no ser localizados ni perfilados, el derecho a la herencia digital y el derecho a la educación digital. Y terminó su conferencia señalando que, en su opinión, vamos hacia un estado algorítmico de derechos. Ese estado algorítmico de derechos en que, describe él, las funciones se van a desarrollar automáticamente, y esto, dijo, va más allá de lo digital. Incluye todo: Internet, plataformas digitales, Big Data, inteligencia artificial, conectividad total de redes 5G. Y finalizó diciendo: los próximos pasos son evaluar la calidad de los algoritmos y la evaluación ex ante y ex post de los sistemas, señalando que la Carta Digital de España, de la que él es uno de los autores, sirve como documento de reflexión de derechos digitales, como documento prelegislativo para generar nuevas normas, como impulsor de políticas públicas digitales, como un útil instrumento que interpreta conceptos difíciles de entender, complejos, y para que el sector privado tenga un código de conducta. Luego tuvimos a Avi Daniel, gerente de desarrollo de políticas públicas de Amazon Web Services, quien nos habló de cómo la nube agiliza la transformación digital y cómo Amazon Web Services está trabajando con gobiernos y con empresas privadas en este empeño. Señaló que hay que considerar que actualmente las empresas están utilizando la computación en la nube. Amazon Web Services es la líder, pero como ustedes saben hay otras más: Microsoft, Google Cloud, etc. Y nos dijo, ¿cuál es el concepto básico de la computación en la nube? Este es un elemento bien interesante. Dijo, es el siguiente: uno paga por lo que consume,
sin necesidad de adivinar cuánto espacio voy a necesitar para mi uso. Algo así como cuando pagamos el recibo de electricidad. Y cuando señaló precisiones sobre la transformación digital, dijo, esta implica un cambio cultural, pensar en comprar servicios y no en bienes físicos, implica el uso de tecnologías disruptivas en la nube, implica cambio en las organizaciones, implica capacitación y preparación de la fuerza laboral e implica un marco legal adecuado. Tuvimos luego a Simón Osorio Jaramillo, subdirector de Transformación Digital del Ministerio de las TIC de Colombia, que nos habló de la experiencia de Colombia en la ruta de la transformación digital. Nos contó varios de sus proyectos tractores, se le llamaba él, incluido uno vinculado a trabajar directamente con los agricultores en las zonas rurales. Es decir, nos habló que en la experiencia colombiana, y en particular en su dirección, el Estado está ayudando al sector privado a transformarse digitalmente. Esta fue una variante del trabajo del Estado frente a otras disposiciones. Y finalizó diciendo, quien no se transforma digitalmente, desaparece. Tuvimos luego la disertación de Gianfranco Ferrari, CEO del grupo Credit Corp, que como ustedes saben es uno de los grupos económicos más importantes del Perú y tiene presencia internacional, que nos planteó creo que una reflexión bastante profunda. Empezó diciendo su punto de vista, su experiencia y su desánimo cuando empezó la pandemia en el Perú y el gobierno anterior, en realidad hace 2 gobiernos, porque hemos tenido, como ustedes saben, varios gobiernos en los últimos años, en medio de la pandemia, empezó con la utilización de los bonos para soportar a la población vulnerable frente a la parálisis de la economía que ocurrió. Y cómo se pensó, digamos, teóricamente, en utilizar estos bonos a través de las plataformas de los bancos, pero en realidad lo que ocurrió fue que había una poca bancarización de los ciudadanos y, como recordaremos, había unas colas y una presencia masiva en los bancos para cobrar el bono, lo cual era totalmente contraproducente con el objetivo de quedarnos en la casa para evitar el contagio. Pero señaló al mismo tiempo que esto había sido una oportunidad y más que se duplicó digamos, inclusión financiera como producto de esa situación. Y lo que hoy pasaba con esos mismos bonos es que una buena parte se hacía a través de plataformas digamos, dispositivos como el Yape u otros que tienen otros bancos, ¿no? Comentó que en las microfinanzas en el Perú, más del 40% de los créditos ya se desembolsan por canales digitales y que las microfinanzas son muy interesantes de conocer porque están muy basados en las personas. Señaló que la pandemia hay que mirarla como una oportunidad de la inclusión financiera y comentó cómo, por ejemplo, el uso del Yape se había masificado y preguntado cuál era el principal problema que tenía el futuro de estos dispositivos, de estas billeteras, dijo, el principal competidor es el efectivo. Y yo recordaré que en este momento todavía el índice de bancarización, es decir, operaciones pasivas más activas del sistema financiero sobre el PBI, está apenas encima del 41% en el Perú. O sea, hay 60% de masa monetaria que hay que bancarizar. Sin embargo, decía, recordando a Gianfranco también, decía que el problema de la formalidad y la informalidad no había que mirarlo como un tema de blanco versus oscuro o viceversa, sino que había que ver los matices. Y que él opinaba que si había informalidad o formalidad, lo que en realidad pasaba es que los ciudadanos van a donde haya valor para ellos. Y que si van a la informalidad, es porque la informalidad les está generando valor que la formalidad no les está generando. Y entonces hay un desafío para mirar la informalidad desde otra perspectiva, no de la perspectiva controlista y digamos, coercitiva, que sanciona, sino de la perspectiva de generación de valor. Y me parece que es un elemento muy interesante para el debate público en el Perú. Luego, el día de hoy, hemos tenido a nuestro profesor de casa, el profesor Marco Mayor, a quien debo felicitar además porque él es el organizador, en realidad, de todo el sistema de conferencias que hemos tenido, ¿no? Que nos habló con detalle de la experiencia de Estonia, uno de los países que ha avanzado, como ya se ha dicho, de una manera espectacular en la transformación digital y también en el gobierno digital. Y matizó su conferencia con entrevistas que ustedes han podido ver y escuchar acerca de
cómo se desarrolla este proceso en este país, que efectivamente es uno de los países antes de la caída del muro de Berlín, que estaban dentro de la influencia soviética entonces y que tenían un modelo de economía centralmente planificado. Este tipo de países, Lituania, Estonia y otros, la República Checa y otros más, hoy día son considerados con la denominación economías en transición, porque no están yendo ni a un modelo propiamente capitalista y obviamente han rechazado el modelo comunista de la economía centralmente planificada. Yo diría que no es casualidad que en estos países y otros más se estén generando, aparte de lo que nos ha contado Gustavo hoy día, se estén generando estas experiencias tan exitosas. Porque estos países, con gente que toma decisiones, que está arriba de los 40 o 50 años, que vivió buena parte de su niñez y su juventud con un paradigma que ya no existe, que es que el Estado hace todo, que el Estado define todo, ¿no? Ese paradigma por el cual quizás los abuelos, los padres, ellos mismos de niños lucharon y hasta soñaron, ya no existe. Han tenido que aprender desde cero, todo, desde cómo manejar costos y precios, pero han aprovechado su experiencia aún en las dificultades que tenían para dar saltos cualitativos. Y eso me parece que es un mensaje importante para nosotros en el Perú, porque de repente algunas de estas conferencias han llevado que nuestros participantes en la sala o en la web o en las plataformas de redes hayan pensado, sí, pero el Perú, ¿cuándo puede llegar llegar a situaciones como las que hemos escuchado en varias de las exposiciones? Pues justamente mirando a los países que han sido mencionados, ¿no? Y también a los latinoamericanos, como en la última exposición, la mala noticia es que estamos atrasados, pero la buena noticia es que podemos tomar las experiencias de quienes ya han avanzado más y de los que han dado saltos cualitativos estando en peor situación que nosotros hace 20 años. De manera que sí se puede, y creo que hay varios elementos que hoy sacamos como conclusión de esa situación. Finalmente, Gustavo Giorgetti, ya no voy a repetir, pero voy a solamente sintetizar su exposición, ¿no? Nos refirió los avances del gobierno digital en la provincia de Neuquén, en Argentina, ¿no? Y destacó 3 o 4 de sus planteamientos. Planteó un cambio de paradigma desde el gobierno digital hacia el gobierno inteligente y calificó precisamente a Estonia como un gobierno inteligente. Y esto me pareció tremendamente potente. De ciudadanos haciendo trámites en el portal, entre paréntesis, gobierno digital, a ciudadanos libres de trámites, gobierno inteligente. Es decir, esto nos plantea una reflexión todavía aún más compleja de la que nos han generado todas las exposiciones. Entonces, no solamente no debemos quedarnos en la digitalización, debemos pasar a generar valor a través de la transformación digital. Si estamos en el sector público, a generar valor para el ciudadano, ¿no? Pero Gustavo nos dice, no, eso no es suficiente. No solamente tienen que estar en la transformación digital, sino lo que tienen que hacer es Estado, conversa con el Estado, con tus otras instituciones y revisa todo lo que tienen de información, de documentos, de trámites, y no le pidas al ciudadano que te presente un documento que ya existe en el Estado, ¿no? Pero además, con todo lo que nos ha explicado con buen basamento técnico, tenemos una interactualidad, interactividad entre todas las plataformas y organismos, y eso permite precisamente un ciudadano cada vez más libre de trámites, ¿no? Y esto es, creo que, un elemento sustantivo que debemos recoger. Bueno, me he permitido hacer un breve resumen para quienes no hayan podido estar en todas las conferencias, aunque sé que la mayoría lo han hecho y los felicito, porque cada uno de nosotros se lleva ahora un desafío. Mi abuelita decía que cuando ya te trasladan un consejo a ti y tú ya lo tienes, ahora es tu responsabilidad. Todo lo que nos han explicado los expositores, las preguntas que ustedes han hecho, que han tenido también respuestas, ahora deben llevarnos a una reflexión y a un actuar en nuestro propio ecosistema. Si eres del sector público, donde estés y en el puesto que estés, allí. Piensa cómo puedes aplicar estos temas, ¿no? Si eres autoridad, con mayor razón y con mayor responsabilidad. Si estás en la academia, a investigar sobre estos temas. Les aviso que pronto recibirán de nosotros aparte de los certificados que ahora les explicarán, recibirán de nosotros unas sugerencias de temas de investigación, que no los vamos a compartir solamente en San Marcos, vamos a compartir con todos quienes quieran compartirlo. Y tenemos
que tomar esta experiencia y estos conocimientos para añadir valor, para sumar, para avanzar en el conocimiento y la investigación científica que sobre este tema podamos hacer, y esta es la responsabilidad de la academia, resulta fundamental. Y quienes están en la empresa, y también nos han acompañado muchos, están en el sector empresarial, pues también hacer lo suyo, porque también otra conclusión que queda de todas las conferencias es que este no es un trabajo solamente de los gobiernos, este es un trabajo de todos y es un trabajo integral, es un trabajo de largo plazo, es un trabajo que no podemos evitar, más bien lo tenemos que aprovechar y convertirlo en una oportunidad. Dicho esto, y agradeciéndoles a ustedes nuevamente por su participación, declaro oficialmente clausurado el ciclo de conferencias sobre gobierno digital en el Perú que durante estos 4 días hemos desarrollado en la Facultad de Ciencias Administrativas de su universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América. Esperamos tenerlos en otra oportunidad, ya les avisaremos. María Isabel queda para las noticias finales. Muchas gracias.